Muy buenas y bienvenidos a otro nuevo vídeo de Biciarracín, todo sobre karting. Y esta vez os traigo 7 tips para que seáis más rápido en pista, como pilotos profesionales. Hoy os voy a hablar de cómo ser más rápido en pista, porque a quien no le gusta ser más rápido que los demás y mejorar nuestros tiempos por vuelta, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que interesa y lo que nos dice si somos rápidos o no. Entonces, hoy os quiero nombrar 7 tips para mejorar mucho encima del kart. Así que sin más preámbulos, vamos a por el primer punto de estos 7 tips. Pues el primer punto a tener en cuenta es tener una buena posición de conducción encima del kart. Y diréis, ostras, ¿tampoco será tan importante? Pues sí, porque la comodidad y el estar bien sujeto al kart nos dará una mayor confianza y mejor seguridad a la hora de manejar nuestro kart. Para eso, ¿no? Tendremos que tener los brazos un poquito, como podéis ver, flexionados, del cual cuando giremos con todo el kart, ¿vale? No se nos quede el brazo muy estirado y consigamos tener una buena sujeción. En este caso, Orlov, un piloto de KZ2, ¿vale? Como podéis ver, que es bastante alto, veis que tiene una postura bastante ergonómica, ¿vale? Y acorde al kart, ¿no? Un poco reclinado, ¿no? Porque para no contrarrestar mucho el viento al ser muy alto, ¿vale? Las piernas un poquito flexionadas, ¿vale? ¿Para qué? Porque así podemos apoyar bien con los talones en el reposapiés, ¿vale? Y tener un mayor control de los pedales, ¿vale? Y conseguir un mayor feeling con el kart, ¿no? Porque veis, como podéis ver, ¿vale? Si lo veis de frente, aún siendo 1,80 m, creo 85 que mide, se le ve bastante aerodinámico. Para ello será muy importante regular nuestro kart con los componentes correspondientes, ¿no? Como las piñas inclinadas del volante, espesores en el volante, regular bien nuestra postura respecto al asiento, ¿no? Si tenemos baja estatura, pues añadir una pedalera, ¿vale? Para tener siempre esa posición ergonómica de conducción y notarnos bien sujetos, ¿vale? Porque así conseguiremos el mayor feeling posible, ¿vale? Sobre todo depende de la estatura, ¿vale? Se tienen que modificar varios puntos, tanto de altura de volante, ¿vale? Como y si es necesario incluso cambiar la columna de dirección por una más larga, más corta. Vamos, hay infinidad de combinaciones, hay infinidad de componentes en el kart para poder solucionar todo tipo de posturas, ¿vale? Para poder estar lo más ergonómico y confortable dentro de nuestro kart. Así que ahora vamos a por el segundo tip importante, que es tener un buen manejo del acelerador y el freno. ¿Y por qué digo de tener un buen control en los pedales, o sea, en el freno y el acelerador? Porque si no tenemos un buen control y no somos finos y tenemos el feeling suficiente como para frenar en el sitio o no bloquear, no pegar pisotones al freno y así bloquear las ruedas y perder la estabilidad del kart antes de la entrada de la curva, acelerar de golpe y no dosificar el gas cuando toca, o sea, todo eso nos aleja de tener un mayor control a la hora de ser constantes en curva, ¿vale? Y de tener siempre una buena tracción, ¿vale? Estabilidad en frenada, bueno. Por eso es importante practicar, ¿no? La transición entre llegar a la curva, frenar sin bloquear, dejar correr el kart, ¿vale? Y acelerar progresivamente o en la salida de curva sin perder la tracción ni hacer deslizar el kart.
Así, si te está gustando este vídeo, no olvides de suscribirte, darle un fuerte like y compartirlo si crees que a alguien le puede interesar. Así que seguimos por el tercer punto o tip de este vídeo, que es la trazada, ¿vale? Cuando hablamos de la trazada es probar, ¿no?, cuál es la trazada en cada curva del circuito en el cual estás corriendo, ¿vale? Aprovechando siempre el mayor paso por velocidad, por paso por curva, buscando siempre el vértice de la curva, ¿vale? Que nos aporte, bueno, todo el mundo hoy en día sabe lo que es trazar, así que es muy importante en el circuito donde estás conocer bien las trazadas y probar diferentes trayectorias para ver cuál es la que nos ayuda a mejorar ese tiempo por vuelta, ¿no? Y así tener mayor ritmo de carrera o de entrenamientos libres. Lo que nos lleva al cuarto punto, que es evitar hacer derrapar el car. ¿Por qué? Porque a muchos nos da la sensación que cuando que derrapa el car, ¿no?, que se nos va de atrás, nos pensamos que vamos más rápido. Sobre todo eso es una sensación que pasa cuando estás conduciendo los cars de alquiler, pero en realidad lo que estás haciendo es perder décimas cruciales. Entonces, practicar el contravolante, ¿sabes?, para evitar que el car sobrevire es crucial para ir rápido en karting. Así que eso, una vez que lo entendemos, seguro que mejoramos bastante. Y eso nos lleva al quinto punto, y es los setups del car. Sí, chicos, y con eso, con la configuración del car o los setups, ¿vale?, me refiero a poder adaptar el car, ¿vale?, a nuestras necesidades respecto a la pista, ya sea modificando las presiones, altura del chasis, alargar los anchos de vía, ¿vale?, dar más caída, dar más avance o menos, ¿sabes? Todo depende a las necesidades que necesitemos. Y claro, para ello, no, recordaros que todavía estáis a tiempo de apuntaros al bootcamp de karting que voy a celebrar es el próximo 16 de diciembre en la pista de Marlon Khan, donde precisamente vamos a tratar todos estos temas, ¿no?, de reglajes, puesta a punto del car, veremos pues algún Mini, algún Rotax DD2, algún X30, donde hablaremos pequeños detalles para optimizar pues el funcionamiento de los motores, posibles averías, ¿vale?, cómo solucionar. O sea, es un bootcamp, aparte de mucha teoría, también os voy a explicar puntos prácticos, ¿no?, para preparar el car para un test, una carrera, si eres un padre que corres con tu hijo, ¿vale? O sea, todo lo que hay que saber para poder afrontar una carrera, un campeonato, una temporada, ¿vale? Conocimientos de mi experiencia que os quiero transmitir en este pedazo de evento. Para mayor información, aquí tenéis, aquí os dejo el link. Lo que me lleva es al sexto punto, que es la concentración y el enfoque de cara a los entrenamientos o la sesión de test o carrera que vayamos a disputar. La concentración y el enfoque en el karting son la clave. ¿Por qué digo eso? Porque si tú mantienes el enfoque en la pista, puedes controlar pues los diferentes imprevistos que te puedas enfrentar o exponer dentro de la pista, ¿no?, ya sea maniobras inesperadas de tus competidores o a diferentes situaciones o imprevistos en la pista, ¿no?, ya sea pues obstáculos o que un piloto se haya salido y haya llenado la pista de arena y piedras y puedan hacerte salirte de la pista o encontrarte agua en pista, ¿no? Pueden suceder infinidad de cosas. Entonces es importante estar concentrado tanto en la pista como al
a tu adquisición de datos o de temperatura de agua o temperatura de escape para saber si estás llevando en óptimas condiciones tu motor, ¿vale? Y si estás llevando un buen ritmo de carrera, incluso viendo los tiempos por vuelta. A lo que nos lleva al último punto de este vídeo, que sería el séptimo, que es la preparación física. Muchos no le dais la importancia a estar físicamente preparado, ya que estamos expuestos a altas fuerzas G y vibraciones del CAR. El CAR es muy exigente físicamente, entonces tenemos que estar preparados, fortalecer cuello, antebrazos, ¿vale? Eso se consigue del gimnasio con preparadores físicos. El rodar mucho nos fortalecerá en este ámbito. Y aquí tenéis los 7 tips para mejorar y ser más rápido con un CAR de competición. Recordad que la práctica y la dedicación hace que mejoremos en este apasionado deporte. Espero que os haya gustado este vídeo, le deis un fuerte like, pero ahora os recomiendo que veáis el siguiente vídeo, porque después de un día rodando en CAR o después de una carrera, sepáis lo idóneo a hacer en tu CAR, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.